Bueno, es importante también seguir transmitiendo a las personas que no pueden estar con nosotros, que les extrañamos, aunque así veo caras nuevas, que bueno que se estén turnando al menos, me da mucho gusto. Así que, ¿por qué no me acompaña a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1? Y vamos a leer hasta el 11. Vaya conmigo ahí, por favor. Es un honor para mí volverlos a tener a muchos aquí en la casa de Dios. Y bueno, esta es una de dos cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Capítulo 2, empezando del versículo 1. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de nosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, de cómo trabajando de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Tiene su rostro en reverencia al Altísimo. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre poderoso, bendito, amado, te damos honra y gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor, dando siempre la honra a ti, Padre celestial, que estás en el trono, y a tu Hijo amado que está a tu diestra. Que la honra y la gloria sean para ti. Pedimos, oh Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que hoy seas tú quien redarguya los corazones a través de un siervo inútil que no es nada. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, después de haber leído este fragmento de las Escrituras, entre otras cosas, quizás usted podrá pensar que el tema de hoy tiene que ver con el ministerio de Pablo en Tesalónica, o en aprender la manera correcta en que ministros de Dios, ¿verdad?, se deben de comportar ante las personas, ante congregantes de otras iglesias que están también a su cargo. Y bueno, también el grupo de colaboradores lo haga de la misma manera. O tal vez el que pueden pensar que esta prédica tiene que ver con el sufrimiento, la oposición que Pablo y sus séquitos pasaron en Filipos, ¿verdad? Y en fin, muchas cosas. De hecho, hay muchas cosas relevantes que son necesario aprender y tocar. Pero déjeme decirle que, aunque todo es importante, ninguno de esos temas atañe al mensaje de hoy. Y pues es que usted ya lo sabe, ¿verdad? Y por si no se recuerda, hoy celebramos el Día del Padre. Es un lugar muy honroso para el cabeza de familia, que hoy vamos a dar ese espacio a través de la palabra de Dios, como siempre, obviamente. Y bueno, lo celebramos, pero también en esa celebración tenemos que ir a las responsabilidades y a la palabra. Y pues todos sabemos que los papás se caracterizan por realizar un sinfín de tareas, varios trabajos, pero ninguno más importante que el que veremos en este día. Y por ello, pues decidí titular este mensaje: Él
trabajo más importante de papá. Y en este día es mi deseo mostrarle 3 particularidades que todo buen padre deberá ejercer cotidianamente hacia con sus hijos. Hoy nos vamos a enfocar más que nada en eso, y son las siguientes: la exhortación, la consolación y el encargo. Y yo elegí por medio del Espíritu esta palabra justamente por 2 versículos, si acaso 3, pero más puntualmente por 2 definiciones, y si me apura 2 posiciones en particular que atañen o conciernen a la estructura familiar. ¿Y a qué me refiero? Bueno, vamos a ver el primero, el versículo 7. Ahí aparece algo muy importante y dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Estas palabras, si acaso revisamos el pasado del apóstol Pablo, pues nos vamos a dar cuenta de que son simple y sencillamente impresionantes. Digo, dado el caso de que Pablo, antes Saulo, pues era un cruel e implacable perseguidor de cristianos de la misma iglesia, de aquellos a quienes ahora él cuidaba y sustentaba y alimentaba con tanta ternura. Y esto pues obviamente es una característica de un verdadero nacido de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y bueno, y es que Pablo aquí está dando una contraparte, o la contraparte de su comportamiento, después de que en los versículos 5 y 6 que le preceden, hizo hincapié en el hecho de que ni él ni los que le acompañaban, a sus colaboradores, fueron carga en algún momento de los congregantes de aquella iglesia en Tesalónica, como tampoco fueron pues un gravamen o tuvieron un doblez de corazón. Nunca tuvieron una intención falsa para con ellos. Por eso es que empieza el versículo 7 diciendo antes. En otras palabras, al contrario, o más bien, fuimos entre ustedes como una madre que alimenta y cuida de sus hijos. Pablo pues nos deja ver entre líneas el papel que la madre juega dentro de la familia. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Porque lo está usando como ejemplo. Y tiene que ver con el sustento y la protección de sus hijos. Muchas veces al padre se le puede olvidar que Juanito o Lupita no comieron, ¿verdad? Pero la mamá está al pendiente. Y si no está al pendiente, ¿a quién piden? A la mamá, ¿no? Mamá, tengo hambre, mamá. Ahí está. Y bueno, eso es parte de... Pero escuche, este papel de la madre viene aunado conlleva al hacerlo, más bien dicho, con un toque de ternura, ¿verdad? Que pues eso caracteriza a las mamás. Esa compasividad, esa ternura. Y eso es maravilloso porque se necesitan ambas partes, ¿verdad? Y luego llegamos al versículo 11 que dice, así como también, esa palabra es importante, no es lo uno ni lo otro, o sea, no es una cosa solamente lo otro, es importante por eso del núcleo familiar. Obviamente hay madres solteras que Dios les dará la gracia para poder llevar a sus hijos, sacar a sus hijos adelante, pero acuérdense, en sí la palabra y la voluntad de Dios es de que pues todos tengamos una esposa en santidad y honor. Así que, de todos modos, se necesita esa parte. Para aquellas madres que no tienen esa figura paterna, también estamos, por eso es tan importante, pues, en la iglesia, hermanos, sobre todo los pastores, ¿verdad? Siervos maduros en la fe y demás, así como también algunos otros familiares que realmente siguen la doctrina de Cristo, que son buen ejemplo. Y bueno, vemos esto, ¿verdad? Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo está complementando y cerrando el círculo de la analogía, ya que habiendo antes pues recurrido al ejemplo del comportamiento de una madre, de ese comportamiento que ella tiene para con sus hijos, ahora viene y cambia de la figura materna a la figura paterna y toma como ejemplo el papel del padre precisamente para dibujar a los de Tesalónica
la manera en que tanto él como los que le acompañaban se comportaron. Y esto es importante. De manera que todo este pasaje, que en sí trata de un tema totalmente distinto al que abordaremos en esta prédica, nos brinda sin embargo una información muy importante en cuanto al papel de cada uno de los padres dentro del núcleo familiar, lo que cada uno de ellos ha de desempeñar. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Porque ambos son importantes. Recuerden que ninguno es más importante que otro. Simplemente tienen diferentes funciones, diferentes responsabilidades. Y bueno, esta información es valiosísima, reitero, porque nos va a enseñar mucho. Y aunque pues ya lo mencionamos, Pablo nos expone el papel de una madre de hogar, lo que ella debe desempeñar. Pero en esta mañana yo deseo tocar o enfocarme única y exclusivamente pues en el papel del varón, ¿verdad? Más específicamente del padre, del papá, porque eso es lo que hoy celebramos, el Día del Padre. Y podemos comenzar lo que es sabido por todos, pero que muchas veces no es practicado, y ahí es donde debemos tener cuidado. Y es el hecho de que Dios puso al varón como cabeza de familia, lo puso en una posición de liderazgo en el matrimonio, pero esto incluye, por supuesto, a la familia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y en esa posición, lo quieras o no, el papel del padre de familia viene a ser una enorme influencia. Una enorme influencia. Muchos de los jóvenes, ¿verdad? O de los millennials, como le llaman, ¿verdad? Entienden esta palabra como los influencers, ¿no? Y es una influencia que realmente trabaja. Pero imagínense ahora en el núcleo del matrimonio y de la familia. Y esta posición es liderazgo, y tener liderazgo es tener la jefatura, la guía y pues el gobierno de la casa. Ahora, todo esto lo hemos hablado, sobre todo en conferencias matrimoniales. Todo esto obviamente se lleva a cabo por un varón sujeto a Cristo, ¿verdad? No un patán, un barbaján, un machista. Obviamente, está como cuando comparamos la mujer virtuosa versus la mujer o la que sigue el matriarcado, ¿verdad? Toña Machetes, o como digo comúnmente, ¿no? Ustedes entienden. Pues nada que ver con lo que Dios dice. En este caso tampoco es Gabino Barrera no, habla de un padre, bien padre, dicen, ¿eh? Un padre que sigue lo que Dios dice, ¿verdad? Ahora, todo dentro del margen de error, ¿verdad? Con los defectos, virtudes que pueda tener todo ser humano, pero siguiendo lo que Dios dice. Ahora, como cualquier liderazgo, pues también estaremos de acuerdo en que esta posición viene también con una responsabilidad, y es muy grande, es enorme. Al menos a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones, quizás no todo el tiempo mi esposa lo sabe o mis hijos, y si somos sinceros, yo pienso que a muchos varones de Dios, sea cual sea su posición, en el que no nos sentimos que hemos hecho lo suficiente, o que de repente estamos aflojando en muchas cosas. Pero esto en sí es bueno, reconocerlo, obviamente corregirlo, pero es bueno porque es el mismo concepto que dice, pues bienaventurados aquellos que tienen hambre y deseo de justicia. O sea, nunca vamos ante Dios, vamos siempre a estar sufriendo de, híjole, no soy suficiente, no estoy haciendo lo correcto. Y lo que yo aconsejo es simplemente de que se corrija. O sea, es bueno verlo y decimos, mira, aquí como que me está faltando, aquí la estoy regando, aquí esto. Y bueno, corregir y pues pedir la ayuda de Dios y la sabiduría para que nos lleve adelante. Pero nunca derrotarnos, nunca caernos y no levantarnos y decir, no, pues yo no sirvo para nada y pues ahí me quedo. Tampoco, ¿verdad? Porque eso sería también contraproducente. Entonces, esa responsabilidad es grande, la que como papás tenemos, y viene a ser la primera o más importante, la de dar el ejemplo, ¿verdad? Somos el ejemplo del hogar. Y aunque pues usted no lo crea, tanto la esposa como los hijos se convierten en fieles espectadores. Aunque a veces no lo dicen, sí lo ven. Y pues a veces siguen el proceder de pues nuestro, que muchas veces puede ser incorrecto. Y bueno, y vaya que realmente tanto la esposa como los hijos a veces tienen grandes expectativas, esperan mucho. Por eso es por lo que como padres, usted y yo pues tenemos la obligación, escuche bien, papá, es la obligación de manejarnos con toda integridad. Y esto pues en cada una de las áreas.
cabe mencionar, aunque pues no es tampoco el tema, que una de estas áreas que afectan más al varón sobre todo, pero no sino a la mujer, es el área de la integridad sexual, ¿sí? Esto es muy importante, y sobre todo en la vida de todo marido, ¿verdad? Cristiano, por supuesto, porque está por demás decir que debemos de cobijar y cubrir quizás, ¿verdad? Todo esto no solo con el amor o en el amor de Dios, sino también en el amor a nuestra esposa, porque eso va a venir a ser un candado, el recordar eso en momentos también de tentación, el amor hacia Dios, el amor hacia nuestra esposa. A los solteros también, ¿verdad? Está el caso puntual de José de Egipto, que decía ante esa mujer bella, la esposa de Potifar, que dice que no le insistía y le decía que pues tuviera relaciones sexuales con ella, y él decía, pero ¿cómo voy a causar tan gran mal a Dios, verdad? Y por supuesto hablaba también en cuanto al mal que causaría a Potifar, quien le había dado toda la confianza. Entonces vemos aquí que es una parte importante que cabe resaltar, la verdad, así aunque sea de paso, muy importante. Así que ese amor a Dios y ese amor a nuestra esposa va a venir a ser algo importante con lo cual podemos salir adelante en esta situación, ¿verdad? Sobre todo la palabra de Dios, obvio, ante la tentación. Y va a venir a ser esa ayuda, la ayuda idónea también, el que la mujer, que nosotros tengamos esa libertad de hablarles, de exponer a veces nuestras luchas, nuestras batallas, y que con toda madurez la mujer también entienda y pueda ayudarnos, ¿verdad? Porque, pues, tristemente vemos mujeres que no tienen esa madurez. Y pues es bueno que también ustedes, mujeres, de paso, trabajen en ello. Entonces, y es que todo padre de familia, abra sus oídos, pues uno de dos ejemplos en los que los hijos se fijan más, o quizás el mayor ejemplo, voy a darle el mayor ejemplo, en el matrimonio, es la manera en que su papá trata a su mamá, ¿sí o no? Así, oye, dicen, ese es uno de los mayores ejemplos. Y es, por cierto, de lo que más aprenden de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y eso, por supuesto, que es importante. Es importante. No obstante, yo deseo que nos enfoquemos en lo que, según Pablo, describe es el papel primordial de un papá. Y me refiero a lo que menciona en los versículos 11 y 12, los cuales pues hay que repasar otra vez. Y dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, dice, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. A ver, vamos por partes aquí. Pablo toma como ejemplo de conducta 3 acciones que un buen padre pues tiende a realizar para con sus hijos. Y digo un buen padre porque sabemos que pues existe una cantidad de papás que pues no son diligentes en cuanto a esos quehaceres, ¿verdad? A esas obligaciones. Y entonces pues lo primero que el apóstol Pablo recalca o menciona es la exhortación. Sin embargo, para aquellos que como yo pues les gusta escudriñar, estudiar más a fondo la palabra, y esto pues yendo a los textos originales, se dará cuenta al investigar que este texto del griego koiné, pues que ahí, según los eruditos, la cláusula con sus 3 participios, exhortando, consolando y encargando, pues no tiene un verbo para completar la oración. Por ejemplo, como un padre trata a sus hijos, así, o bien como un padre educa a sus hijos, etcétera, etcétera. Y le explico. Yo le voy a citar lo que el comentario bíblico Beacon Hill, muy confiable por cierto, dice al respecto, y lo cito: como a veces le sucedía a Pablo, pudo ser que la cláusula quedara gramaticalmente sin terminar, inconclusa, como si el sentimiento y el pensamiento tuvieran prisa. Fin de la cita. Pero esto se aclara más cuando, siguiendo las reglas de la hermenéutica, ¿verdad?, que nos enseña el cómo estudiar la Biblia, nos da reglas para no poder malinterpretarla, nos vamos y nos apoyamos en el contexto general, no solamente en lo que dijo antes en el contexto inmediato, antes y después de ese texto, sino general, que dice otra parte de la palabra.
Y ahí pues la Biblia nos enseña, para lo cual pues yo le pido que busque 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4, por favor. Y en ese capítulo, Pablo describe quizás de una manera más amplia, pues parte de lo que el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses nos revela. Pero es cuando llega a los versículos 14 y 15 cuando se nos aclara el panorama de lo que estamos hablando. Fíjese, yo le leo. 1 Corintios 4, capítulo 4, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Acuérdense que es el proverbio que pues, el que ama a su hijo lo disciplina, ¿sí o no? El padre que ama a su hijo lo disciplina. En una versión contemporánea dice que si tú no amas a tu hijo, déjalo hacer lo que él quiera, no lo disciplines. Entonces, dice, como a hijos amados, hijos míos, recalca. Porque aunque, dice el 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y obviamente se refiere al hecho de que Él los introdujo al Evangelio. No quiere decir que está tomando el lugar de nuestro Señor, ni mucho menos. De hecho, la figura paterna era una de las favoritas que el apóstol Pablo empleaba. Fíjese esto, tan importante. Lo que significa el ser padre. En 1 Timoteo, no necesita buscarlos, pero en 1 Timoteo 1:2, por ejemplo, Pablo escribe al joven pastor Timoteo y dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro y de Cristo Jesús, Señor nuestro. De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. A Tito, también, Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y bueno, esto en sí demostraba algo, un amor muy entrañable, y pues vemos que él lo ejemplifica precisamente con eso. Pero a ver, ¿por qué Pablo haría uso del papel del padre para referirse a la iniciación y tutoría de asuntos de la fe, verdad? Bueno, pues simple y sencillamente porque una de las características de un buen padre es el que, bueno, en el caso de los cristianos, es el que somos sacerdotes del hogar, ¿verdad? Nosotros somos el punta de lanza en esos aspectos. No que la esposa o la madre en este caso no tenga nada que ver, al contrario. Se tiene que instruirlos en la palabra a sus hijos y demás, pero el papá tiene la responsabilidad de eso. Entonces, otra cosa es, otra característica puntual es la falta de egoísmo hacia sus hijos, o así debe de ser. La falta de egoísmo hacia sus hijos. Un padre verdadero no ve a sus hijos, a su hijo, en este caso vamos a ponerlo en perspectiva del varón, de varón a varón, ¿no? No ve a su hijo o a sus hijos varones como una competencia. Ese es un verdadero padre. Y esa es la manera en que Pablo se está refiriendo en el caso de Tito, de Timoteo, como en el caso de que digan, ay, pues, predica mejor el fulano que usted, pastor. Ah, qué bueno. Porque en las cosas, los asuntos de Dios no debe de ser así. No debe ser, pues que no estamos compitiendo o no se va a ganar un premio. El premio viene de Cristo, ¿verdad? Que es el galardonador. Entonces, nada que ver con eso. Y así con nuestros hijos, no los vemos como una competencia, no los vemos como que, es raro eso. Pues, imagínense un padre así que tenga envidia o egoísmo para con sus propios hijos, su descendencia. Pues no, ¿verdad? Entonces, justamente todo lo que nuestro pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 2 dice al respecto de la buena conducta de la fe, pues debería existir no solo en los líderes, sino también en los papás, porque somos líderes del hogar, ¿sí? De modo que un buen padre pues no hace sino pensar en el futuro, pero también en el presente de sus hijos, en todo momento. O sea, aunque esté ocupado en otras cosas, pero tiene a sus hijos en mente. Es un buen padre. Y pues lo vemos. Vemos eso, que lo quiero ampliar un poco más el concepto,
Y para esto, pues yo quiero remitirme a un estudio muy interesante que del castellano.com publicó no hace mucho. No es un sitio cristiano, pero habla de algo muy peculiar y usted lo va a entender. Y es acerca de la etimología, o sea, de dónde viene la palabra idiota. Y según esta página web, el vocablo idiota es un adjetivo que hoy en día se utiliza principalmente como un insulto. Entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le digan idiota? A nadie. Y que según el diccionario pues, de la lengua española, es un término que utilizamos para referirnos a alguien tonto o corto de entendimiento, ¿verdad? Que por cierto es lo que dice del que adultera, que es falto de entendimiento, es un tonto. Eso podríamos decir ahora al términos contemporáneos, es un idiota. Eso es lo que dice el proverbio. Entonces, corto de entendimiento o engreído sin fundamento para ello. O sea que anda dando se cree muy salsa y no tiene. Dice, se cree muy salsa y no trae ni jitomate, ¿verdad? Sin embargo, esto pues muy poco tiene que ver con el origen etimológico pues de la palabra, que llegó al español a través del latín idiota, desde el original griego idiotes. Y este adjetivo, escuche, en este adjetivo encontramos la raíz idios. Dice que interesante. Idios, que en el griego significa lo privado, lo particular, lo personal. Esto lo van a entender las esposas. Qué bueno que se andaba por ahí, se andaba atendiendo otras cosas. Fíjese, lo personal. Y para entenderlo mejor, con esta misma raíz tenemos otros sustantivos, como idiosincrasia. ¿Sí? La manera, la ideología, lo que uno piensa, que pues según el diccionario de la lengua española son rasgos, temperamento, carácter, etcétera, distintivos y propios de un individuo, de una colectividad. Pues podemos tú y yo tener diferente idiosincrasia, ¿no? Y otros no, pues este está con... Entonces, y escuche, incluso la palabra idioma, que también dice que es lengua de un pueblo o nación o común a varios. De modo que describe a alguien que se encierra en su mundo privado. Por eso es que les dije que las esposas le van a entender, ¿no? Particular, un mundo personal. Y el hombre es bueno para eso, ¿no? Entonces, no dando con ello lugar a otros para que formen parte importante y fundamental en su vida. Y así, pues puede haber muchos padres de familia. Entonces, hablando dentro del contexto de nuestro estudio, describe a un padre ensimismado, ¿verdad? Que no se relaciona para nada con sus hijos. Y no estoy hablando de esos padres que de repente hay un periodo de que hay trabajo, hay una emergencia o cosas que están llevando a cabo, pero que luego vuelven y tienen esa relación con sus hijos y tratan de, pues, estar con ellos, etcétera, ¿no? Incluso yo estuve a punto de titular este mensaje, ahora que ya lo entienden, no sea usted un padre idiota, pero dije, no, van a decir, este ya se pasó. Y pues no lo quería prudente sin antes dar el trasfondo de ese calificativo. Pero ahora se entiende, ¿verdad? Se entiende. Ahora sí lo entenderían. Entonces, vamos un poquito al contexto histórico. Esto nos va a ayudar, hermanos. Y se sorprenderá usted que, pues, al darse cuenta de que la palabra idiota, lo digo con todo respeto, siempre, describe a muchos papás que hoy en día pululan por ahí. Según este artículo, en un principio el idiota era simplemente aquel que se preocupaba solo por sí mismo. ¿Sí? O sea, primero yo, luego yo y después yo. Se preocupaba solo por sí mismo y por sus intereses privados y particulares, sin prestar atención a los asuntos políticos o públicos o sociales y por supuesto de la familia. Ya, yo soy el proveedor. ¿Cuántos padres hay así que hablan de eso? Pues yo cumplo con traer la comida y hasta ahí. Bueno, vamos a pisar callos. Entonces pronto esta palabra se convirtió en un insulto, ya que pues en la antigüedad greco-romana, fíjese el trasfondo, la vida pública era de gran importancia para los hombres libres. Era muy importante. Y esto lo seguimos viendo en muchas de las culturas, ¿verdad? Se ha perdido mucho. El comer juntos, el tener esa relación, es muy importante. En ese entonces, pues era muy importante. Entonces, ser un idiota
como persona se preocupaba solo de lo suyo. Se convirtió en ser un idiota con la acepción actual. O sea que el que se preocupa ahora viene a ser un idiota como hoy lo definimos, ¿no? Es decir, se adaptó poco a poco al significado que hoy tiene. ¿Sí? Y es que otra vez, en la democracia era considerado deshonroso no participar de ella o de no ser parte de la familia. Y hay muchos papás que no son parte de la familia. Y estamos hablando de una conducta constante, ¿verdad? No de vez en cuando, porque luego empiezan los codazos. Espérame. Estamos hablando de una conducta constante, que es de las personas que llegan, por ejemplo, y pues ya se olvidan de todo el mundo. Se encierran pues, y esto es todo el tiempo, pues no salen con la familia, no hacen esto, no hacen nada. Y pues no, eso no se trata. Entonces, de hecho, pues en la corriente estoica, algunos hemos hablado de eso en prédicas anteriores, se veía como una obligación del hombre sabio el ser un hombre público y político, por lo que despreciaban acérrimamente a los epicúreos. Escuche, que entre otras definiciones encaja con las personas sensuales, esos sentimentales, que todo les duele, todo me ofende. Cualquier parecido con la realidad es pura conciencia. Todo eso. En la Real Academia Española, el diccionario dice, dicho de una persona que busca placeres de la vida. No quiere trabajar, pero quiere tenerlo todo. Obviamente, ¿cómo lo vas a obtener? Si tú no quieres trabajar y quieres tener todo, ¿qué vas a hacer? Pues vas a quitárselo a otros, o vas a robar, etc. Entonces, entre otras definiciones encaja, pues, la de las personas sensuales, comodinas, que decíamos, ¿verdad? A los que pues, ya tienen cierta edad, que este es como el perro de los picapiedras, es comodino, ¿verdad? Y hasta mundanas. Y gente para quienes la vida política no era más que una fuente de problemas. O sea, estamos hablando de toda la responsabilidad, sufrimiento y por tanto de infelicidad. Y déjeme decirle entonces, y en base a estas definiciones, que a Dios no le agradan los padres idiotas. Ahora entiéndese esa definición, ¿verdad? Sin que se ofenda a nadie. No le agrada. Pues, que volviendo a nuestro estudio, 1 Tesalonicenses 2, 11 y 12, fíjese lo que es lo opuesto a ese padre ensimismado, ¿verdad? Consumido en sus propios asuntos. Fíjese, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Para nadie es sorpresa o ninguno de aquí es ajeno que el ser padre, obviamente el ser madre también, es difícil, ¿sí o no? No, pues todos se la llevan muy bien, ¿no? Es duro, es trabajoso, ¿verdad que sí? ¿Qué es más fácil? El que yo deje a mi hijo hacer, o mi hija hacer lo que quieran, lo que les dé su real gana, o el de estarles instruyendo, diciendo a esto, a lo otro, aconsejando. ¿Qué es más fácil? Lo primero, ¿verdad? Allá. Obviamente llega un punto donde, aunque les sigues dando consejos y todo, pero ya están creciditos, ya salieron de tu responsabilidad hasta cierto punto, y pues solamente haces aconsejarles, y bueno, las consecuencias cada uno las va a cosechar, sean buenas o malas. Entonces nos damos cuenta pues de que aunque la construcción gramatical del texto original es difícil, porque cuando vamos a eso dice como que era como cuando Pablo decía en primer lugar, decía Pablo, y ya no decía en segundo lugar, pero era una forma de él hablar. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, aún así, la mayoría de los estudiosos concuerdan que las palabras, cada uno de nosotros, se relacionan también perfectamente con lo que sigue a continuación, los verbos de, por ejemplo, exhortábamos. Y da la casualidad que la tarea de consolar y encargar era la forma concreta, correcta, que se adapta a esa misma palabra de exhortar. Muchos relacionan esa palabra de exhortar con el regaño y la patada y ¿a poco no? Ay, me exhortaron, pero no entienden que va más allá. Ni siquiera se va a esa definición puntual. Es una de tantas, ¿verdad? Y bueno, habla de eso, ¿verdad? De consolar y encargar.
y pues era la forma correcta, reitero. Y cada uno, el ir a cada uno según lo requería su necesidad especial, específica. Y esto es bueno porque por eso es que la versión moderna, en las palabras, agrega la palabra tratar. Por eso lo mencioné al principio. Dice, ¿de qué manera ustedes se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta de qué manera tratamos a cada uno de ustedes? Es por eso les dije al principio, en el texto original no trae algo así, que habla de tratar, de educar, algo específico. Tratamos a cada uno de ustedes, dice, al modo que un padre trata a sus propios hijos, exhortándolos, consolándolos, alentándoles y delegándoles. Esto es muy importante, todo es muy importante, porque no solamente el hecho de que, bueno, sí le digo como Elí, pero no le corrige. No hay consecuencias, no sirve para nada eso. Tiene que ser todo completo. ¿Sí entendemos, hermano? ¿Papás entendemos? Amén. Bueno, si no, Dios te va a hacer entender. Nos va a hacer entender. De modo que el primero de los participios, que es exhortando, del griego parakaluntes, se relaciona con paracletos. ¿A quién le suena? El consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? El consolador. No lo busque, Juan 14, 16 dice, y yo rogaré, este es Cristo, ¿verdad? Antes de partir dice, es que me tengo que ir, dice, y no querían que se fuera. Dice, no los dejaré solo, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué está diciendo? Una de las cosas que yo he venido mencionando, que Jesús ocupaba en muchos aspectos papeles, como el Espíritu Santo y demás, que ya hemos hablado. Porque Él también dice, otro consolador. Significa que Jesús era consolador. Y fíjese, dice, para que esté con vosotros para siempre. Y obviamente se entiende que vamos a ser hijos de Dios porque va a morar en nosotros, vamos a tener ese sello. No era lo mismo que el estar a un lado de Jesús, ¿verdad? Que de repente Él se va y nos deja sin otra cosa, pues nos quedamos igual. Pero ahora nos envía su Espíritu Santo. ¿Cuánto les da gloria a Dios? Vamos a dar un aplauso para que el Señor... Entonces esta palabra, base a este texto de Juan 14, 16, encierra el significado de exhortar, alentar, estimular, instruir, entre muchas otras cosas. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, no sé si usted sabía, en nuestros corazones. Por eso es que es casi imposible entender para aquellos que no han nacido de Dios, aquellos que no tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es una relación, es alguien que si tú andas mal, tú sabes, si eres hijo de Dios, te está exhortando como a David, ¿no? Te está dando con todo y no andas a gusto. No como el que no tiene temor de Dios, que anda como si nada. Entonces, el segundo de estos participios viene a ser consolando. Fíjese, pues habla o significa dirigirse a alguien con el propósito de persuadir. Sobre todo, escuchen bien, padres que tenemos jóvenes, ya muchas veces esta va a ser nuestra labor de persuadir. No podemos obligar. Obviamente hay cosas de las cuales tenemos ese derecho todavía, pero estamos hablando ya de cuando es cuestionan sus vidas, siempre y cuando no rompan las leyes del hogar, pues decimos, pues solamente vamos a persuadirles con la verdad, con la palabra, con el consejo. Es muy importante. Consolar o estimular significa. Y el tercero es encargando. Es muy importante también. Porque no puede haber uno sin lo otro, reitero. Debemos de encargar, debemos delegar. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo a Adán? Le encargó. Puro encargo. ¿Sí? Y lo puso hasta trabajar. Dicen, ay, se van a las cosas mundanas o que el trabajo es una maldición. No. La maldición vino por el pecado. El trabajo Dios se lo dio a Adán desde un principio, ¿sí o no? Lo puso a labrar. Esa es otra que derrumba otra cosa de que ¿qué dicen? El oficio más antiguo. ¿Cuál es el oficio más antiguo? Labrar. Según el mundo, pues dicen que la prostitución no. Es labrar. El labrador. El sembrador. El que cuida del jardín. Entonces, encargo. Imitamos a Dios, que es nuestro Padre. Encargamos, ¿verdad? Obviamente todo esto que hablamos debe de estar dentro de lo que es, pues no provocar a tus hijos en ira. ¿Cuántos lo hemos hecho? Yo soy el primero, muchos.
a unos que no quieren reconocer, pero todos en algún momento hemos quizás causado ira en nuestros hijos. Ahora, ¿eso ya te va a hacer al infierno? No, pero sí hay que remediarlo, ¿verdad? Si fue por inmadurez, si fue por X o Y, tenemos que entonces decir, ahora, ¿cómo le hago para no hacer esto otra vez? No puede ser eso de que, bueno, pues ya. Bueno, tampoco vas a estarte dando golpes de pecho, pero sí tienes que corregir. Entonces, encargando, martiromenoi. Cierra la idea de declarar solemnemente, protestar, escuche bien, rogar, como en el nombre de Dios. En síntesis, exhortar solemnemente. O sea que todo, exhortar habla de todo, ¿verdad? Y como en todo caso de los hijos, la expresión cada uno de vosotros, esto es muy importante aquí. En griego implica la idea de atención individual. Esto es importantísimo para los papás y es algo que aprendemos todos cuando ya estamos dentro del ruedo ahí con el toro. Para que usted me entiende, ¿no? Ya cuando nos anda cornando el toro, ya cuando nos va. Es muy importante entender que todos y cada uno de nuestros hijos son diferentes. Son distintos. Aún los gemelos, idénticos. Todos tienen su propia identidad. Dios nos hizo únicos, ¿sí o no? Ni siquiera las huellas digitales tienen. El modo de hablar, la manera. Se pueden parecer, como digo, aún si nos vamos a ese punto. Pero todos son distintos. Y es importante, ¿para qué? Para no disciplinar a uno de más y al otro de menos. No, pues a todos parejo. O todos van a ser futbolistas, o todos van a ser soldados, o todos van a ser maestros, todos van a ser artistas, dibujantes. Espérame, todos van a ser pastores. Bueno, si se da, es otra cosa, no es que no haya eso, pero en general van a tener su propia personalidad. ¿Estamos escuchando, papás? Tenemos que ver. Ahora, no por eso dices, pues haz lo que quieras, no. Decir, ok, te gusta hacer eso, pero empléate a fondo. Entonces, en eso que le gusta, bueno, es bueno para las matemáticas, órale. Que sea échale ganas y eso. No lo vas a poner a jugar fútbol cuando no le mete el gol ni al arcoíris, ¿verdad? O viceversa, de que sea un deportista tremendo. Estoy dando dos ejemplos, ¿verdad? Pero puede haber muchos. Y de que lo pongas de que no, te fuerza, tú tienes que ser abogado. Pero es que papá, pues, no, pues, pero es un jugadorazo tipo Messi, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a frustrar. Tenemos que entender eso. Parece broma, pero todos tienen sus defectos y sus virtudes. Todos tienen sus cosas que hay que sacar adelante. Entonces, en cuestión, todo es personal. Fíjese, habla aquí, aparte de la idea individual, hay otra variación a esta frase, sería cada uno de vosotros personalmente. Tú cuando atiendes un caso de uno de tus hijos, es como en la iglesia. Muchos no saben, ni por allá. Por eso que la gente, pues nada, a nadie les disciplina, o nadie dice nada. No se tiene que divulgar. ¿O cuántos de aquí quieren que se divulgue? A ver que alguien viene, pues pastor, caí en esto. Hermanos, pues, oye, no, entonces es privado, personal, se trata, sí se trata. Entonces, si los hijos igual, si vienen, ya ven esto, su hermano aquí, imagínense, hizo esto y esto. Y los otros, pues sí, es un tal por cual. Los mismos hermanos. Estamos hablando de la carne, ¿verdad? Entonces, no, personal. Cada uno de vosotros personalmente, tanto en cuestión de cristianos como en los hijos, ¿verdad? Es de todos sabidos que algunos van a necesitar más una reafirmación, ¿sí o no? Necesitan ser reafirmados, animados, estimulados, mientras que otros necesitarán más bien la dirección, ¿sí? De dirección y de disciplina. Paternales, ¿verdad? No paternalistas. Acuérdense que paternalistas es de que no, pues yo les dejan hacer todo, no. Unas disciplinas que a veces se ocupan. O aún de la solemne advertencia, ¿no? Un regaño, pues. Pero yo, ¿por qué, por ejemplo, si uno de mis muchachos, yo sé que aquí hay muchos ejemplos que tienen de los dos extremos, o de los que tienen hijos o hijas que se portan muy bien y otros de repente son una piedrita en el zapato, que no bajan de darle patadas al pesebre y que están ahí nomás y dices, y el otro no hace nada, pero ¿les vas a dar a los dos parejo? Pues no. Y que te diga, no, pues aquel ni le pegas a mi hermano, o ni le disciplinas, pero pues ¿qué hace? Pero tú
Mira, ya le quemaste el carro al vecino. O sea, es un ejemplo, ¿verdad? No es hipérbole. Bueno, tanto es cuestión de cristianos y de ovejas, ¿verdad? Y pues vemos eso, que algunos van a necesitar una consolación. Y esto lo hablan las cartas pastorales, ¿verdad? Pero viene al caso cuando hablamos de como papás. Y en conclusión, el trabajo más importante de papás o de papá es el de llevar a cabo esas tres tareas que todo buen padre pues deberá ejercer cotidianamente para con sus hijos, y es la exhortación, la consolación y el encargo. Y les exhortamos porque les amamos, entendemos, todo esto tiene que llevar también ese ingrediente. Yo le voy a leer, no los busque, yo le voy a leer algunos en cuestión de exhortación. Fíjese, 1 Timoteo 4:13, fíjese lo que dice, Este es Pablo a Timoteo. Y quiero abrir un paréntesis para decirles, noten cómo Pablo, que consideraba a Timoteo como un hijo, ¿verdad? Un hijo en la fe, y vaya que lo trataba como un hijo, hablaba con él como un hijo, pues también hace lo que es, o le alienta a hacer o llevar a cabo un tipo de cadenita, ¿no? Yo te digo a ti para que tú hagas lo mismo. Yo hago esto contigo, Timoteo, yo te exhorto, pero tú haz lo mismo. Fíjese, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pues lo mismo es para con nuestros hijos, yo quiero decirles esto. Lo mismo, hermanos. Tenemos que ocuparnos de eso, de exhortarles, de enseñarles. Y es necesario darnos a esa tarea. En 1 Timoteo 5:1, fíjese, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Dice, a los más jóvenes como a hermanos, si ustedes saben, ¿verdad? A las mujeres, a las mayores, como a madres. Y a las hermanas en la fe, como a hermanas, ¿verdad? En la carne, pero dice con toda pureza. ¿Sí? Entonces no vas a llegar con una persona mayor y le vas a decir, oiga, mire, ¿qué hace? Y faltándole el respeto. Seas quien sea, seas la autoridad. No. ¿Sí entendemos? Y bueno, yo le voy a decir que tenemos que tener mucho cuidado en todo eso. En la exhortación, pues, a veces, como le digo, se malentiende. Sí, habrá momentos en que hay que hablar con firmeza, y lo podemos ver en la Biblia. Con firmeza, díselos y para que se avergüencen, dice, delante de todos aún, ¿verdad? Y lo mismo es con los hijos, pero no es todo el tiempo. Tenemos que saber balancear. Segunda de Timoteo 4:2, fíjese, le dice Pablo, que prediques la palabra. O sea, seguimos dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Si fijas cómo la reprensión viene aparte de la exhortación, o sea que ya la reprensión ahí sí ya va un poquito más, con más energía, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Es muy importante, y aquí encontramos la mejor definición del verbo exhortar, y entiéndase la mejor manera de aplicarlo. Es paracaleo, y en su definición primaria, otra vez significa llamar a algo o para algo, estimular, impulsar, persuadir, alentar. Es importante que hagamos eso, ¿verdad? Con nuestros hijos. Y más que una dura reprimenda, pues alude a una convocación. Habrá ocasiones otra vez en que como padres de repente, hey, este hizo esto y ahí vas. Pero siempre también llega el momento en que el Señor nos va dando sabiduría y vamos a aprender y decimos, espérame, tengo que hablar bien, porque a veces no nos va a hacer caso de otra manera. Hablar bien, alentarles, decirles, mira, explicarles. Entonces tiene la connotación de advertir y de consolar, y por supuesto de dar ánimo. Fíjense, todo son labores de nosotros como padres, ¿verdad? 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios de nuestro Padre, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, que nos lleve al segundo punto, de toda consolación. Ahora, ¿quién es nuestro Padre? Dios, y es Dios de toda consolación. ¿Cómo debemos actuar nosotros? Imitándole, ¿no? También tener eso. Dice el versículo 4 de ahí también, siguiendo ese versículo, 2 Corintios 1:4, dice, el cual, o sea, Dios, ¿verdad? Nos consuela. Es un buen Padre Dios, y nos consuela. O sea, no es puro regaño, puro
puro sape, o dicen nada, puro sopapo, sope, o como le llamen, ¿no? Pura aguantada, o puro, no, es consolar. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también, otra vez está la cadena, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Entendemos que ahí está hablando específicamente de la hermandad. Pero ¿ustedes creen que Dios no quiere que esto aplique a los hijos? ¿Sí? Claro que sí, o sea, creemos eso, quiere que apliquemos de esa misma manera. Si lo hacemos con hermanos en la fe, obviamente a nuestros hijos tendremos que hacer eso. Ya para ir terminando, 2 Tesalonicenses 2:16, y lo puede leer hasta el 17. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, la máxima consolación, y buena esperanza por gracia, o sea, de a gratis, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Yo quiero decirle algo, cuando usted se dará cuenta de cuando a veces vienen nuestros hijos, así estemos, a mí me ha pasado, así estemos molestos en algo, pero vienen, nos pone una cuestión grave, que uno dice, oye, ¿por qué hiciste esto? Estás así, y de repente, y nos damos cuenta del contexto de lo que está pasando, que es algo grave, que le sucedió, que como que de repente nos bajamos rápido, ¿verdad? Y no, pues ya, y hablamos con él, ¿no? O con ella, ¿no? No, ¿sabes qué? No, pues, no te preocupes, mira, como que cambiamos, ¿no? Eso es ser un buen padre, no de porque, no, pues ya vine enojado, pues ahora, ya después no. Tenemos que bajarle, ¿verdad? Y finalmente, encargar. Es importante encargar, hermanos. Delegar, ordenar. El verbo del griego significa convocar como testigo, afirmar. El uso correcto sería el convocar para presenciar, o sea, servirle de ejemplo. Dice luego el testificarle, obviamente con nuestros ejemplos y también de palabra. El protestar, el aseverar, o sea, viene todo eso. El ordenarle algo, encargar. Y ya hablamos de eso. 1 Timoteo 1:4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Si fijas el mismo concepto. ¿Por qué? Porque Pablo está tomando las analogías como padre, pues lo estamos viendo lo mismo. Así te encargo. Que le decimos a los hijos, ahí te encargo, cuidado. ¿Cómo andas con aquella muchachita? O el papá, la muchachita igual, cuidado con aquel greñudo, porque no les dio muy buenas intenciones. Pero verdad les dice, verdad, les encarga. Puede ser algo laborioso, puede ser algo simplemente moral. 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, se fija, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea que la lucha, la viva, dice, o sea, hermanos, como buenos padres, después nuestra obligación el operar dentro de estas 3 características: la exhortación, la consolación y el encargo para con nuestros hijos. Y yo quiero concluir otra vez con la pregunta, ¿qué clase, o no sé si la mencioné, pero qué clase de hijos está usted formando para la sociedad? ¿Qué clase, le podemos agregar, qué clase de hijos está usted formando para la iglesia? ¿Qué clase de hijos está formando? ¿Qué está criando? ¿Sí? Decía mi mamá por allá, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Está criando cuervos? Quizás no se lo saquen a usted, pero se lo pueden sacar a otra gente. ¿Entiende la analogía? Entonces puede estar usted criando jóvenes como los que, pues ya es común ver en las calles, ¿sí o no? En estos días, que cabe mencionarlo, lo vemos en las redes sociales todo el tiempo, ¿sí o no? Gente sin ley, que llega y golpean, o como lo decimos coloquialmente, descuentan a alguien que ni siquiera les ha hecho nada. Hasta ancianos, viejitos, llegan, o sea, es algo terrible que no se veía. Entonces, personas anarquistas que van en contra de toda ley y que pues al parecer su única misión es la de destruir. ¿Ustedes creen que salieron así nomás por nomás? ¿Ustedes creen que se dio
porque se dio, que la culpa la tiene Dios. No se dieron nomás por nomás. Decía por ahí un dicho de que la educación y todo, hablando, un dicho que se mama en casa, ¿verdad? Viene desde la casa, viene desde el hogar. Y estas personas van en contra de toda la ley y su única misión es destruir tanto lo material como todo aquello que se oponga a su ideología. Ahí está otra vez el Dios. De idiotas, ¿no? Y estos son dignos personajes de aquel clásico de la literatura inglesa. No sé si usted se acuerda, es una obra de posguerra, la novela de William Golding, que fue publicada en el año 54, que era The Lord of the Flies, el Señor de las Moscas. Y según el diccionario de la lengua española, y con esto le prometo que terminamos, el título alude a la maldad humana, porque está pasando, fíjese. Y está representada por Belcebú, deidad filistea, y posteriormente también perteneciente a la iconografía cristiana, hablando desde el punto de vista de Satanás, ¿no? Quien es conocido por este sobrenombre también. ¿Quiénes no saben eso? El Señor de las Moscas. Y yo cito la sinopsis, ¿verdad? Un breve resumen de esto para que usted entienda pues lo que era esta obra y de literatura, y más adelante fue una película, y se la recomiendo, por cierto. Y según el diccionario, dice que un avión inglés se estrella en una isla desierta, convirtiendo a la treintena de adolescentes, puros chiquillos, no hay ni un adulto, de adolescentes que viajaban en su interior en un grupo de náufragos que, al verse libres de toda autoridad adulta y responsabilidades, escuche esto, si no es lo que se está suscitando ahora, este paréntesis, hoy en los hogares, muchos jovencitas están viendo libres de toda autoridad y responsabilidad, porque no están siguiendo esas tres características, esas tres cláusulas. ¿Sí me están entendiendo? Porque está pintado el papá y la mamá también. ¿Sí me entiende esa verdad, ese dicho? Está pintado. Es como si está el retrato. No sirve para nada el papá o la mamá. No les dice nada. Los hijos son groseros, son anárquicos, salen y hacen de todo y no les dicen nada. Y esto sucedió. Entonces es lo mismo que el padre que no está como el que está y no sirve para nada. Está pintado. ¿Sí? Entonces fíjese, dice que esta treintena de adolescentes que viajaban en su interior en un grupo de náufragos, que al verse libres de autoridad adulta y responsabilidades, deberán aprender a sobrevivir por su cuenta, mientras la ausencia de normas, leyes y límites, ¿qué está sucediendo hoy?, hacen que la lógica y la serenidad de los jóvenes vaya desapareciendo, al dejar paso a la faceta más salvaje del ser humano, lo que estamos viendo hoy. ¿Sí? Lo que provocará que la utopía, ¿verdad? Lo que dicen es que no existe ese lugar perfecto. ¿Sí? Ese lugar perfecto solamente está en la eternidad con Dios. Dice, esa utopía insular de Ralph, son personajes Piggy y Jack, y los demás no tarden en transformarse en un caos gobernado por la locura, la lucha de poder y la muerte. Fin de esa cita. Hoy, sin lugar a duda, mis amados, estamos viviendo lo que Pablo también, de paso, pues Pablo otra vez le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:2, si usted se acuerda, ¿verdad? Pero significa, yo me voy a lo que lo resume en 3 versículos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Eso es lo que estamos viendo, sin afecto natural. No les importa. Y si tú no eres el que golpeas, tú eres el que estás filmando. Pero decía, a ver, de verdad, que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Soberbios 3:1. Fíjese, y lo mismo. Dice, desobedientes, sin afecto natural, implacables, implacables, no importa lo que hagas, te tienes que morir. Está como los árabes y los israelitas, no puede haber paz, entiéndanlo. ¿Qué es lo que los árabes quieren? Que se mueran, y entonces sí vamos a estar a gusto. No puede haber paz. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estamos viendo, esto es como el periódico del día. Escuche bien, papá. Yo como padre puedo enseñar a mi hijo cómo vestirse, aún al cómo hablar y comportarse en público. Allá si me hace caso no, pero yo lo puedo enseñar. Y eso tiene su nivel de importancia. Pero, escuche bien, lo más importante es enseñarle a cómo comportarse, cómo hablar, cómo atender todo cuando está en privado, cuando está solo. Y esto solamente viene por medio de la sabiduría de Dios. No es algo que nosotros podamos dar. Tenemos nosotros primero que llenarnos de la palabra para nosotros poder aconsejar a nuestros hijos de la manera adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Es la única. ¿Cómo se comportarán en lo privado? Y pues no obstante, yo me temo que eso solamente se dará en ciertas familias, pero no en todas. Tristemente, ¿por qué? Porque ya estamos en los últimos tiempos. El Señor mismo lo dijo allá en Mateo 24, ¿verdad? 12, que por precisamente lo que está hablando, por la multiplicación de la maldad, que es en inglés es lawlessness, es falta de ley, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viendo. Me enrabia y a veces por lo mismo casi quiero quitar es que sigo viendo esas injusticias. Tanto de un lado como de otro, No estamos aquí tomando ninguna. Lo que estoy tomando en cuenta la violencia que se da para con muchos inocentes. Y eso es lo que se describe. Eso es lo que se ha venido formando año tras año, generación tras generación, hasta llegar a donde estábamos en Jueces capítulo 2 versículo 10, que dice claramente: y toda aquella generación también fue reunida, ¿verdad? Murió a sus padres. Pero ¿qué dice Jueces 2:10? O sea, este mismo versículo, la continuación dice: y se levantó después, dice, de ellos otra generación que no conocía a Jehová, no conocía a Dios. Dice, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿De quién fue la culpa? De los papás. Que Dios nos ayude. Cierre sus ojos. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro en reverencia al Altísimo, y en especial hoy pidamos por sabiduría a Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para nuestros hijos? Pero vuelvo a la pregunta, a revisitar esa pregunta: ¿qué clase de hijos estás formando? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu papel más importante, papá? Bueno, exhortar, consolar y encargar. Pero tenemos que hacerlo todo dentro de lo que la palabra de Dios nos aconseja. Señor bendito, te doy muchas gracias por el tenernos aquí con vida, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Porque vemos, Señor, que los tiempos son difíciles, los días son malos. Porque vemos, oh mi Dios, cómo se está multiplicando la gente que anda por ahí sin ley, sin respeto. Se multiplica la maldad, el desacato a toda autoridad. Pero sabemos, Señor, que esto ha sido resultado de lo que en muchos hogares se ha venido gestando por años, en donde los mismos padres han venido transmitiendo ese odio a sus mismos hijos, esa falta de cordura, porque no se han remitido a lo que dice la palabra, aún cristianos, porque hemos construido de a poco una comunidad que tiene una mentalidad de que todo lo merece, sin trabajar además, que todo se resuelve con violencia. Señor, yo te pido que nos dé sabiduría para que seamos parte de la solución. Padres de familia, sobre todo hoy que hablamos a los papás en específico, en particular, que realmente seamos un ejemplo en Cristo,
que digamos no a toda esa violencia. Más bien sigamos lo que Mateo 5 al 7, sobre todo en las beatitudes, las bienaventuranzas, en el capítulo, empezando el capítulo 5 de Mateo, de esas bienaventuranzas que nos dan en realidad la pauta para ser hombres de Dios, papás perfectos, íntegros, enteros, que podemos aconsejar bien a nuestros hijos, que podemos exhortarles, consolarles cuando sea necesario y también encargarles. Y entre esos encargos es el hecho de encargar. Ahí te encargo. ¿Cómo pones el nombre de Cristo? Ahí te encargo el testimonio. Que podamos tener esa confianza de hablar a nuestros hijos con la palabra. Ninguno de nuestros hijos son perfectos, como tampoco nosotros somos perfectos padres. Pero sabemos que si nosotros seguimos la palabra, seguimos esas normas, los mandatos que Dios nos da en obediencia, Dios hará grandes maravillas, tanto con nosotros como por supuesto con nuestros hijos. Señor poderoso, yo te pido hoy por los hijos que están en rebelión, por el hijo o la hija que han salido de casa, por los que están aún en casa pero que no respetan la autoridad de sus papás, que muchas veces, aunque son cristianos y siguen la palabra, de alguna manera están teniendo dificultades extremas. Yo te pido, Señor, que tú les ayudes, dale sabiduría. Te pido por esos hijos, por esas hijas, Señor, que tú, Señor, les des entendimiento, que sean de aquellos que tú llamas para tu servicio, que entregan su juventud, lo más valioso, a ti, y tú les recompensarás. Ojalá sean nuestros hijos, Señor. Te pido por ellos, por cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor. Tú eres un Padre amoroso, Señor. Ayúdanos a ser como tú, como tu Hijo amado, precisamente, que es tu imagen viva, es tu rostro. Yo te pido que en cada padre, empezando por un servidor, tú vayas formando ese carácter de Cristo, que vayas formando, Señor, esa imagen, para que entonces ellos, a su vez, nuestros hijos, puedan también transmitir y reflejar a otros esa imagen de tu Hijo amado. Te pido, Dios, por la salvación de nuestros hijos, aquellos que no te conocen. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que toques los corazones. Tócalos. Pero también te pido que nos des sabiduría para que como padres sepamos cuándo y cómo debemos hablarles. Con todo amor, con firmeza y con lealtad a ti siempre, jamás comprometiendo tu palabra. Te lo pido hoy todo eso, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado. Oh Padre Celestial que estás en el trono, te damos honra y gloria. Y al Cordero que está a tu diestra, toda la honra, el poder, la gloria y el imperio sean para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Feliz día a todos los papás. Que Dios les bendiga.